Muy buenas, vamos con este vídeo sobre Fibonacci, pero antes de hablar sobre Fibonacci va a ser necesario, ¿vale?, repasar un par de conceptos sobre estructura, sobre tendencia, llamadlo como queráis, ¿vale? Porque si no, esto va a ser como mear contra el viento. Entonces, bueno, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger esto de aquí, esta herramienta, ¿vale? Estructura alcista, lo tenemos claro, altos más altos, bajos cada vez más altos, ¿vale? Y bueno, estructura bajista, pues serían bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos beneficiamos nosotros de Fibonacci? Antes de esto, antes de seguir con Fibonacci, dentro, ¿vale?, de cada estructura nos ponemos que estamos en el plazo diario, ¿vale? Y esta tendencia alcista es del plazo diario. Dentro del plazo diario, ¿vale?, si reducimos de plazos de tiempo, ¿vale?, pongamos que nos ponemos en 3 horas, en este retroceso que está haciendo el precio, ¿vale?, aquí, pongamos, esta sería la acción de precio en 3 horas, ¿vale?, estaríamos creando altos más bajos y bajos más bajos, ¿ok? Entonces, una vez se produce aquí un cambio de estructura, ¿vale?, que se tendría que romper el último alto más bajo anterior, el precio continúa con la tendencia mayor, ¿vale? Creo que se entiende bien. El dibujo este no ha quedado muy fino, pero creo que el concepto está claro. Y luego, pues bueno, aquí más de lo mismo, ¿vale? Estamos en tendencia bajista, en plazo diario, ¿vale? Pero si reducimos de plazo de tiempo, ¿vale?, el precio final se mueve haciendo altos cada vez más altos, más bajos, perdón, y bajos cada vez más bajos. Entonces, cuando está el precio creando un alto más bajo, en plazos inferiores encontraremos que nos encontramos en una tendencia alcista, ¿vale? Esto ocurrirá hasta que el precio llegue a niveles Fibonacci para continuar con la tendencia de plazos mayores, ¿vale? Bueno, importante tener este concepto claro, ¿vale? Porque mucha gente se lía con el tema de la tendencia y demás, y la estructura, pero al final lo lógico es tener una estructura en plazos diarios y luego cuando se reduce de plazo de tiempo, esa estructura varía, ¿ok? Bueno, eliminamos todo esto y vamos con Fibonacci, ¿ok? Fibonacci podemos trazar Fibonacci alcista y Fibonacci bajista, ¿ok? Está claro que dependiendo de la tendencia en la que estemos y dependiendo del plazo en el que estemos, pues tendremos una tendencia u otra, pues trazaremos Fibonacci alcista o Fibonacci bajista, ¿vale? Eso creo que lo tenemos claro. Entonces, ¿qué más? Pues bueno, vamos a trazar otra vez esto de aquí, ¿vale? Nos vamos a poner escenario de tendencia alcista, ¿vale? Altos más altos, bajos más bajos, y esta, bueno, podría haberlo alargado hasta aquí, pero bueno, es igual. Lo dejamos aquí. Entonces, ¿cómo sabemos desde qué bajo y desde qué alto tenemos que ir trazando Fibonacci? Mira, esto, para simplificarlo al máximo, si no lo tenemos claro, lo mejor que podemos hacer es ir trazando Fibonacci, ¿ok? Aquí tenemos uno que ya se ha completado. Entonces nos vamos al siguiente bajo más significativo, que sería este, ¿ok? Y al siguiente alto más significativo, que sería este. El precio retrocede, continúa con la tendencia mayor. Ahora, el siguiente bajo más significativo sería este de aquí y el alto, ¿vale? En caso de que el precio se encuentre en Price Discovery, tirando hacia el alza, vamos a necesitar esperar a que confirme que este es el alto real, ¿ok? Y una vez veamos al precio retroceder, entonces sí que vamos a poder confirmar que este es el último alto más significativo. Entonces vemos al precio retroceder, nos trazamos Fibonacci y esperaremos a que venga a nuestros niveles de retroceso, ¿ok? Esto es exactamente igual en escenario bajista, en estructura bajista, ¿vale? Y luego también, bueno, este concepto creo que lo tenemos bastante claro, pero lo voy a decir también, ya que hablamos de Fibonacci. Normalmente, ¿vale?, el precio tiende a retroceder hasta el nivel 61, ¿ok? Entre 61, 78, incluso 85, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre que si el retroceso es únicamente hasta el 38 o el 50? Pues que la subida que veremos, ¿vale?, va a ser mucho más vertical. El precio va a ir con mucha más fuerza
a favor de la tendencia, en este caso, alcista. Y ahora, bueno, vamos a ver el escenario bajista también, ¿vale? Para que no haya dudas y no haya fallo. Tenemos aquí escenario bajista, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el último, desde dónde tenemos que trazar este Fibonacci bajista? Bueno, pues podemos ir trazando secuencias hasta que veamos que nos encontramos que nos falta la última, ¿ok? Entonces, también se puede decir A, B, C, D, ¿vale? A, B, C, D, ¿ok? Por tanto, este Fibonacci ya está hecho. Vamos al siguiente alto, más bajo, más significativo, hasta el siguiente bajo, más bajo, ¿vale? El precio impulso, retroceso y continúa con la tendencia, ¿vale? Ahora el último alto, más bajo, más significativo es este de aquí y vamos a esperar a que el precio nos confirme que este es el bajo más bajo, ¿ok? Y que el precio frena realmente aquí. Una vez veamos al precio que frena aquí, podemos confirmar que este es el último bajo más bajo y podríamos trazar Fibonacci y esperar a que el precio venga a visitar niveles de retroceso, ¿ok? Luego tened en cuenta también que estos niveles de retroceso pues lo podemos añadir con otras confluencias, ¿no? Como pueden ser order blocks, resistencias, soportes, etcétera, etcétera.